Miren, voy a hacer los accesorios de Marty McFly. Llevaba la cámara, una patineta y sus audífonos. Entonces, voy a hacer los audífonos tejidos y la patineta también. La cámara sí no la hice tejida, pero vean, la pueden hacer tejida, pero yo la prefería hacer de maderita. Con las maderitas que tenía, yo la hice. Pueden usar una cajita o algo de cartón y vean, ya quedó. Entonces, nada más me falta hacerle como una tira para... Ah, no es cierto, de hecho la traía en la mano. Entonces, igual y se la pego en la mano. Es que el otro video era muy largo y entonces por ese motivo yo no pude terminar el tutorial con los accesorios de Marty. Pero ahorita los voy a hacer. Estoy pensando si hacer al perrito, a ahí está. Y entonces voy a ver si lo hago. Ya hice al doctor. Espérenme. Traigo a Marty. Y miren. Le pego la cámara de este lado. Entonces, le voy a pegar la cámara. La patineta la voy a hacer casi proporcional, pero voy a ver cómo me sale. Pero ahorita hice la cámara así. Creo que sí se vio bien. Lo detengo 10 segundos para que se seque bien. Ahí está. Vean, entonces voy a ir completando los accesorios. Me faltan los audífonos, que esos estoy pensando si ponerle alambre, pero creo que van los dos audífonos y le voy a poner el Discman. El Discman también creo que lo voy a hacer en cajita, que va aquí agarrado, y le voy a poner los cordones así. Ok, para los accesorios voy a necesitar las tablitas que les había enseñado, que estoy utilizando, y uso plumón indeleble para pintar las cosas. Entonces, necesito 2 tablitas. Ah, pero miren, tengo de este tamaño. Y así voy a usar el Discman. Aquí está. Que sea el Discman. Uso este tipo de tablitas que venden en el súper o en las mercerías. Voy a ocupar estambre café para la patineta y negro para los audífonos. También creo que voy a ocupar alambre, pero ese ahorita. Y para las ruedas voy a usar componentes amarillos. Y entonces voy a hacer esto, voy a pegar las dos. Ah, pero espérenme. Voy a hacer esto. Voy a pegar con silicón líquido. Pero voy a cortar un pedacito de estambre negro y lo voy a poner en medio. ¿Ok? Y hago un sándwich. ¿Por qué hago esto? Es que es el cable. ¿Ya vieron? Entonces, de aquí le voy a cortar. Voy a hacer un nudito y hago los dos, para el cable del Woodman. Para los que son millennials, el Woodman era para oír el cassette. Era oír un cassette de radio, un cassette antes del CD, antes del... Lo dejo así para que seque. Y antes el MP3 y...
Antes oíamos la música diferente. Ok, ahora vamos a necesitar también un pedazo de cartón para la patineta. Entonces, voy a comenzar la patineta. Ay, espérenme. Tejiendo, a ver, acá está, con un gancho del número 3. ¿Ok? Disculpen mis manos sucias, es que como estoy pintando la cámara y todo eso. Entonces voy a hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas más una. Luego, a partir de la segunda cadena voy a tejer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, son 8 puntos bajos. Perdónenme, es que sí eran 8 cadenas más una. 7 y 8. Entonces son 8 cadenas más una y tejo 8 puntos bajos. Vuelvo a girar el tejido y hago otra vez 8 puntos bajos y así voy a hacer unas 10 vueltas. ¿Ok? Entonces, tejo de la vuelta 1 a la 10, punto por punto, son 8 puntos bajos en cada hilera. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean. Así. ¿Sale? A ver si con 10 hileras tenemos, con 10 vueltas tenemos. Ahí está. Ok, en la vuelta 11 voy a hacer esto. Una disminución. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y otra disminución. Volteo el tejido. En la vuelta 12 voy a hacer una disminución. Luego hago 1, 2 puntos bajos, una disminución, volteo y hago una disminución y otra disminución. Y vean, más o menos quedó. Y entonces voy a dejar bastante estambre porque vamos a hacer otra igual. Otra tirita igual, la tejo y regreso. Ok, vean, lo que voy a hacer es marcar el contorno en el cartón. Así. ¿Sale? Entonces voy a recortar. No conseguí cartón un poquito más duro, pero más o menos este sí me sirve. Entonces, voy a cortarlo un poquito más pequeño de lo que marqué, porque por el estambre tiene que quedar adentro esto y el estambre afuera. O sea, que lo rodee el estambre. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a ensartar la aguja de caneva. Y entonces, vamos a hacer unir toda la orilla. ¿Ok? Y voy a tratar de que el cartón quede adentro. Si ven que no queda, si quieren, podemos unir primero. Miren. Voy a unir hasta la mitad
para que pueda meter el cartón. Es más fácil. Y ya voy midiendo el cartón si queda o no dentro del estambre. Esto lo puedo meter así. Y entonces, yo creo que le voy a cortar un poco de aquí. Y otro de aquí. Y algo de aquí. Y voy a hacer esto. Vean. Ya quedó y sigo uniendo. ¿Ok? Otro detallito que se me olvidó es ponerle el símbolo de Nike en los tenis, pero eso ahorita lo hacemos. Ay, perdónenme. Se me resecó la garganta. Voy a rematar y voy a cortar otro pedazo de estambre para unir. Ahí está. Hago el nudo. Esto lo meto aquí. Y para que el nudo quede adentro voy a hacerlo de un lado y luego ya. Ahí está. Y sigo uniendo. Así. Esta parte de cartón, por favor, no la pueden lavar. O sea, es porque si lo lavan se va a desbaratar. Entonces, necesitarían deshacerlo, lavarlo y otra vez poner el cartoncito. ¿Ok? Si no, no le pongan cartón. Si es para un niño, no le pongan cartón y que juegue con la patinetilla así aguadita. No pasaría nada. ¿Ok? Porque si lo lavan con el cartón, no, se va a hacer un desastre. Ahí está. Voy a rematar. Y hago esto. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner las 4 rueditas que se supone que son amarillas, ¿no? Yo sé, o sea, no queda muy bonito, pero es mi idea. Ya si ustedes tienen rueditas, pues es fabuloso, pero yo no tengo. Entonces, estoy utilizando lo que tengo en casa. Y como las rueditas son a color amarillo, por eso se me ocurrió esto. Ahí está. Y ya quedó la patineta. Vean. Bueno, o sea, dejen que se seque. Y ahora vamos a seguir con el Discman. Digo, el Wallman. Ya secó. Entonces, con plumón rojo voy a pintarlo. ¿Por qué? Porque él lo traía en color rojo. O sea, de eso sí me acuerdo de la película. Miren. Entonces. Y miren con el indeleble. Con este tipo de plumón. Sí queda muy bien. Y así pinté la cámara. Entonces lo hago por ambos lados. Vean. Y por las orillas.
lo volteo. Y así casi hice la cámara también, ¿eh? O sea, ahí está. Y vean. Entonces, con una pluma, si quieren, de esas de gel, vamos a dibujarle el cassette. Donde va el cassette. ¿Ok? Y aquí van los botoncitos. El de adelantar, el de grabar, el de... A veces sí van arriba, pero aquí los voy a poner. Muy bien. Y vean cómo quedó. ¿Sale? Ay, déjenme despinto los dedos. Y entonces, vamos a hacer los audífonos. Los voy a tejer con estambre negro. Y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ahí. Subo con una cadena y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto para que me dé 12 puntos bajos. ¿Ok? Pudimos usar también bolitas de estos pomponcitos, pero no, porque quedan muy anchos. Entonces dije, no tienen que quedar muy anchos. A ver. Ok. ¿Sale? Ya quedó. Vamos a medir. Sí, sí quedan, miren. Ni quedan muy grandes ni quedan muy pequeños. Entonces, vamos a hacer una vuelta. La tercera vuelta va a ir punto por punto, pero tomando la cadenita de atrás. ¿Ok? Tomo la cadenita de atrás. Así. Vamos a tejer otro igual, pero no rematen. ¿Ok? Este sí lo podemos rematar, pero el segundo no. ¿Por qué? Porque lo voy a unir. ¿Ok? Miren, ya quedó. Entonces, lo remato. Hacemos otro igual, pero no lo rematen. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya estoy en el segundo. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. ¿Por qué tantas cadenas? En mi época se usaban, miren, y me faltó 20, voy a hacer 25. 3, 4 y 5 cadenas más. Se usaban de diadema, así. Ahí está. Entonces, voy a hacer la diadema. Llevo 25 cadenas. ¿Qué voy a hacer? Agarro el otro audífono y clavo. Hago un punto deslizado y otro punto deslizado. Giro el tejido y voy a tejer 25 puntos bajos. Así como lo hice con el del Dr. Brown. Así. Entonces, los tejo los 25 puntos bajos y regreso. O mejor aquí me quedo, miren, porque
sirve que platicamos un ratito y les agradezco a todas por el apoyo que me han dado. Tenemos ya 10,000 suscriptores. Se los agradezco muchísimo. Mil gracias por su apoyo. Gracias por los nuevos suscriptores. Bienvenidos a mi canal. Mil gracias a los que me han seguido desde un inicio. A los que han ido integrándose, mil gracias por sus lindos comentarios, por sus apoyos. Eso me ayuda muchísimo y ayuda a que YouTube me recomiende más. Hemos estado creciendo juntos, entonces iré subiendo poco a poco más tutoriales. A veces ténganme paciencia, es que luego estoy muy ocupada y se me juntan las cosas. Mire, ya tengo los 25 puntos bajos. Entonces aquí en el punto siguiente hago un punto deslizado y remato. ¿Ok? Entonces esto lo escondo acá adentro para que quede bonito. También lo voy a esconder acá adentro. Ahí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pegarlo en la cabeza. Vean, va así. Ok. Entonces, vamos a pegarlo con silicón. Ahorita yo sé que me van a decir, pero falta el Discman. Sí, miren. Primero pego el Discman, que va en la cintura. Así. Vamos a pegarlo. ¿Ok? Ahora, a esta altura, miren. Voy a cortar el estambre. Y lo voy a partir a la mitad. Y voy a hacer un nudito. Muy pequeño. Ahí está. Y estos van a ir así. Lo voy a pegar acá, pero espérenme. Voy a tomar la distancia y voy a cortar. Ah, bueno, antes de cortar, sí, antes de cortar, porque, ay, soy fina. Hasta donde llego, voy a hacer esto. Voy a pasarlo y voy a hacer el nudo. De tal manera que quede en donde había quedado. De distancia. ¿Sí? Y vean. Ahí está. Yo sé en mi tiempo si se estorbaban mucho los cables. Sí, estorbaban muchísimo. Y luego hasta por eso se rompían los audífonos. Porque con uno que te atoraras ya jalabas el cable y se desatoraba de aquí, de esta parte. Y entonces se rompía. Ay, no, bien feo. Y luego hasta uno quería llorar porque de que volvieras a comprar el audífono. Y luego te hacías experto disque arreglando el cable, pero no queda. Ahorita estoy sufriendo con unos que tengo, que hagan de cuenta que lo compongo y queda bien, pero nada más lo vuelvo a quitar, o sea, lo pego, ya no quiere, ya no jala. Ok, entonces vamos a pegarlo de tal manera que quede a la altura de la oreja. ¿Ok? Ahí. Vean. Y entonces agarro el otro lado. Ay, y disculpen que haga así el video, pero, o sea, en parte es pero es que de veras sí me quedó muy largo el otro video. Y dije, no, mejor después hago otro en donde hago los accesorios, porque son muchos los accesorios. Y vean. Ya quedó. Uy, ahí está. Entonces ahora sí ya quedó. La patineta y todo. Espérenme.
Ok, se me había olvidado algo muy importante, la marca del tenis. Ok, va como una curvita de aquí adelante. Va así, miren. Y esto lo hago aquí, lo escondo. Espérenme. Ahí está. Ahí. Y va así. Me voy para acá. Y va algo así. Como una flechita. ¿Ok? Eso es importante. Algo así. ¿Sí? Podemos irnos para acá para darle forma a la curva y vean. Algo así. Y lo jalo por otro lado. Así. Entonces, hacen la otra del otro lado y ya quedó. Ahora sí ya quedó. Porque si no, queda incompleto. Como que siento que no quedaría. Entonces, espérenme. Y va así. Otra vez. Ahora lo hago al revés, pero ok. Así. Y lo hago acá. Y aquí. Ahí está. Y hago esto aquí. Ya quedó. ¿Ok? Ahora sí ya quedó nuestro Marty McFly. ¿Cómo ven? Ahora sí ya quedó, ¿verdad? Entonces ya tiene los audífonos, su Dixman, digo su Walkman, la cámara y la patineta. ¿Sale? Espero que ahora sí ya quede completa el muñequito. Voy a ver si hago al perrito. Déjame en la cajita de comentarios si quieres también que haga el perrito. Y vamos a ver, ¿sale? Nos vemos en el siguiente tutorial. Compartan, suscríbanse, regálenme una manita arriba y nos vemos, ¿sale? Bye.